El 30 de septiembre, para marcar el comienzo de la primera sesión del sínodo, una vigilia de oración ecuménica organizada por los hermanos de TC, con la participación de los hombres y mujeres representantes de otras iglesias. Fue un evento importante que señalaba el carácter ecuménico del sínodo. Ecumenismo es un elemento constitutivo del caminar sinodal. Delegados fraternos, y no sé cómo decir sorores, no sé si se dice así, participaron en todo el proceso menos votación. Día 1 de octubre, Timothy Radcliffe, el dominico que fue el maestro general, y María Ignazia Angelini, benedictina, dieron 3 días de retiro en sacrófano fuera de Roma para preparar a todos los participantes en el caminar de ir formando una comunidad sinodal. Timothy hablaba de lo que podía separar una comunidad eclesial, obstaculizando la conversación, e indicaba que el sínodo será fructífero si el proceso nos llevara a ser más amigos y amigas con el Señor y entre nosotras. Hablaba de los discípulos de Emmaus que escuchaban a un desconocido. Decía, durante el sínodo, Durante el sínodo vamos a ver si podemos aprender a sentir un placer extático con desacuerdo que nos puede llevar a mayor insight. Fue una preparación excelente. Timothy y María Ignacia acompañaron a todo el proceso con su reflexión y ayudaron enormemente nuestro caminar en busca de la voluntad de Dios sobre la iglesia de hoy. El Papa siempre dice, el Espíritu Santo es el protagonista del caminar sinodal. El proceso sinodal es un proceso orante, contemplativo y muy personal que invita a oración. No fue para empezar y terminar, sino un proceso de todo el caminar. Por otro lado, depende de dónde miras este sínodo, se puede decir que el sínodo fue una desilusión. Timothy Radcliffe dijo que había gente que esperaba mucha novedad, muchos cambios significativos en la iglesia, mientras había gente que temía cualquier novedad, cambios. De hecho, la relación de síntesis del sínodo de la primera sesión hace una referencia. Algunos temen ser obligados a cambiar, otros temen que no cambiara nada y que habrá poca valentía para moverse al ritmo de la tradición viva. Algunas perplejidades y oposiciones esconden también el miedo de perder del poder y los privilegios que de él se derriban. Para la gente que esperaba un paso adelante sobre las cuestiones de LGBTQA+, el diaconado de la mujer, curas casados, etc., el sínodo fue una desilusión, porque esperaba un cambio, ya que estas cuestiones estaban presentadas con mayor claridad en el Instrumentum Laboris. En la síntesis final, la palabra LGBTQE+ ni siquiera aparece, aunque sí hace una referencia a las personas con diversidad en la orientación, identidad sexual. La síntesis dice que se requiere mayor clarificación. Es verdad que la síntesis causó una desilusión a la gente que esperaba un paso adelante en la renovación. Yo diría, sin embargo, que la síntesis refleja la realidad de esta Iglesia universal de mucha diversidad. Si la Iglesia sinodal es el pueblo de Dios que caminan junta, aceptando y valorando la diversidad, la síntesis nos habla de la realidad de la Asamblea Sinodal, que intenta caminar unida.
La cuestión no está cerrada e invita nuestra reflexión que va a seguir hasta la segunda sesión en octubre del año que viene. El objetivo de este sínodo no fue solucionar algunos problemas controvertidos. Cardenal Mario Grech, secretario general del Secretariado del Sínodo, decía muchas veces, este sínodo no es el sínodo sobre el LGBTQI o el diaconado de la mujer. El objetivo de este sínodo es alcanzar a ser una iglesia renovada. Una iglesia renovada de comunión y fraternidad, sororidad, superando las divisiones a través del método de la conversación en el espíritu para renovar el compromiso de anunciar el evangelio de amor y la compasión por toda la humanidad y la tierra. Perdón. El sínodo es un proceso que intenta actualizar la visión del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia a la luz de los signos de los tiempos. El sínodo hace madurar las semillas plantadas en el Vaticano II. Lo importante es que el sínodo sigue este caminar como iglesia. El sínodo no es solo lo que ocurre en Roma. El pueblo de Dios, ahora al terminar la primera sesión, seguiremos nuestro caminar hacia la segunda sesión y más allá, reflexionando, orando, dialogando y discerniendo sobre el seguimiento de Jesús de Nazaret y la misión en el mundo de hoy. Así que la fase primero, fase 2, y ahora estamos fase 3 hasta el año que viene, y después la Iglesia continúa implementando su dimensión sinodal. La idea es involucrar a todo el pueblo de Dios, 1.3 billones de católicos y católicas en el mundo, más a otros creyentes y no creyentes. El sínodo quiere ser una buena nueva a toda la humanidad, a toda la creación. Sinodalidad es misionera y ecuménica. El objetivo del sínodo es buscar como la Iglesia, el pueblo de Dios, la nueva manera de ser la Iglesia en comunión, misión, participación en un proceso de reflexión orante, de escuchar el Espíritu, escuchando al pueblo para llevar el Evangelio al mundo de hoy. Aunque la idea fue involucrar a todo el pueblo de Dios, el resultado de la primera fase de escucha al pueblo de Dios numéricamente fue limitado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 1% de la población católica activamente participó en el proceso. Después de la primera fase, el secretariado elaboró un documento resumen de los informes recibidos de la base. De 114 conferencias episcopales que existen en el mundo, 112 contestaron. Y luego entregaron las respuestas las iglesias orientales, las 2 uniones de superiores generales, de las congregaciones religiosas de hombres y mujeres, 17 de los 23 dicasterios de la Curia del Vaticano, más otros organismos, redes, y el sínodo digital, donde participaron 20 millones, con la mayoría jóvenes. Este es las personas que trabajaron preparando este documento durante 2 semanas en Frascati. El resumen publicó en octubre de 2022 con el título Ensancha el espacio de tu tienda. A mí me entusiasmó mucho este documento que me dio mucha esperanza a la Iglesia en este caminar sinodal. Como el título dice, el resultado de la escucha al pueblo de Dios indica
que hay gente que siente no valorada y reconocida en la iglesia, sobre todo la mujer. El documento dice, desde todos los continentes llega un llamamiento para que las mujeres católicas sean valoradas ante todo como miembros bautizados e iguales del pueblo de Dios. Hace falta establecer una nueva cultura con nuevas prácticas, estructuras y hábitos, especialmente respecto al papel de las mujeres y a su vocación enraizada en la dignidad bautismal común, a participar, cuestión del diaconado de la mujer, y se pide que la iglesia continúe el discernimiento. Otros grupos de las personas que sienten excluidas de la comunión son divorciados, vueltos a casar, los padres y madres solteros, las personas que viven en un matrimonio polígamo, sobre todo desde el continente de África, las personas LGBTQ, la gente que pide que la iglesia sea un refugio para los heridos y rotos, no una institución para los perfectos. Quieren que la iglesia salga al encuentro de las personas ahí donde se encuentren, que camine con ellas en lugar de juzgarlas, que establezca relaciones reales a través de la atención y la autenticidad, no con un sentimiento de superioridad. Y los más pobres, los ancianos. Y dice, los grupos que sufren discriminación y violencia por motivos de raza, etnia, género, cultura y sexualidad. Creo que es la primera vez que un documento oficial de la Iglesia hace referencia a las personas LGBTQIA+, o la ordenación de la mujer de esta manera. Habían sido los temas o ignorados o condenados. Ahora la Iglesia trata de ver a las personas concretas vivas con sus nombres, emociones, historia y sueño, sin juzgarles, entrando en su realidad de sufrimiento. Sin embargo, en la síntesis de la primera sesión, publicada el 29 de octubre, lamentablemente no menciona LGBTQIA+, pero hay un número donde hace referencia a las cuestiones controvertidas no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, porque suscitan preguntas nuevas. Las cuestiones no están cerradas e invitan a todo el pueblo de Dios que sigamos el proceso de discernimiento. La siguiente etapa del proceso sinodal fue la celebración de las 7 asambleas continentales: África, Asia, Europa, Medio Oriente, Pacífico, América Latina y América del Norte. A continuación, un grupo de gente nos reunimos en el secretariado del sínodo durante una semana y se preparó el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo del sínodo. La organización y estructura de este sínodo nos ayudó a vivir la sinodalidad de manera concreta y palpable, y nos dio una experiencia personal y comunitaria de ser el pueblo de Dios, la Iglesia universal que camina junta, creando unas relaciones interpersonales nuevas y orientadoras cada día durante el mes. El arreglo de las mesas redondas es una notable novedad que hace posible experimentar una iglesia sinodal. Una mesa redonda de 12 personas crea unas relaciones de igualdad, de cercanía que facilita fraternidad y sororidad. En otros sínodos, los participantes en la aula sinodal estuvieron sentados cada uno según su rango eclesiástico. El Papa enfrente, después cardenal, arzobispo, obispo, sacerdotes, o sea, ordenados con derecho a votar, y los otros no ordenados.
laicos y laicas, y religiosas y religiosas. Esto fue una experiencia vivida de la iglesia jerárquica durante todo el tiempo del sínodo. Pero esta vez así, y dijo Cardenal Czerny, jesuita, prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, las mesas redondas son absolutamente centrales. Es el símbolo, el icono más importante de este sínodo. Hermana Dolores Palencia, presidenta delegada, se creó un clima de cercanía. Empezamos a hablarnos de tú. Los obispos se pasaban chistes por el teléfono. Fue un símbolo muy fuerte, un construir juntos, un ir haciendo juntos. Nunca fue un Babel. Lo importante de estar formando una comunidad alrededor de una mesa es las relaciones de igualdad. Todos tienen 4 minutos para compartir. Si un obispo excede su tiempo, la facilitadora puede ser una laica joven, le llama la atención y él tiene que obedecer. Es un proceso de crecer de yo a nosotros, nosotras. Decía obispo emérito Vicente Jiménez, con la distribución en mesas redondas se parecía a la imagen bíblica de un banquete de bodas y era semejante a la mesa de la Eucaristía, fuente y culmen de la sinodalidad, con la palabra de Dios en el centro. En cuanto a la metodología, existe una notable diferencia de otros sínodos donde se preparaba un documento base para reflexionar y discutir y votar. O sea, existía un documento desde el principio. En cambio, este sínodo trata de escuchar al Espíritu a través de la conversación en el Espíritu, que es un caminar del discernimiento comunal. En otros sínodos, cada participante venía preparado a dar una intervención. En este sínodo, cada participante venía preparado a escuchar al Espíritu que habla a través de la palabra, en los signos de los tiempos, en los demás, en un proceso de reflexión orante y en silencio. Dice el documento preparatorio. Recordamos que la finalidad del sínodo y por lo tanto de esta consulta no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza y vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos. Una dinámica de discernimiento en la iglesia sinodal, la conversación en el espíritu empieza con la preparación personal de cada participante. Antes de comenzar la conversación en el espíritu en la mesa redonda, cada uno, cada una escucha la palabra de Dios, reflexiona sobre el tema en el texto de trabajo con la reflexión ofrecida por los acompañantes espirituales, alguna ayuda de los expertos teólogos y canonistas, y tomar y escuchar. Luego, en la mesa, cada uno toma la palabra a partir de su propia experiencia y oración. Los demás escuchan atentamente el compartir de cada uno. Luego, silencio orante. Después, cada uno comparte, segundo la verdad, a partir de lo que han dicho los demás, lo que más le ha resonado, lo que más resistencia ha suscitado. Es como repetir de pregunta de los discípulos de Maús. Cuando escuchando me arde el corazón en el pecho, es un proceso para reconocer resonancias, convergencias, identificar
discordancias, obstáculos y nuevas preguntas. Dejar que surjan voces proféticas. La pregunta es, ¿a qué pasos nos llama el Espíritu Santo a dar juntos? Se trata de hacer espacio a los demás y al otro. Luego, silencio orante. Y se dialoga juntos para recoger el fruto de la conversación en el espíritu. El reportero o reportera prepara el informe para la asamblea plenaria. Es importante que todos puedan sentirse representados por el resultado de trabajo. Cada mesa tenía la secretaria o secretario designado y la persona que daba el informe en la asamblea plenaria. Sobre cada tema había 2 sesiones de la plenaria para presentar el tema, seguido por 2 sesiones de grupos pequeños de la conversación del espíritu. Luego seguían 2 sesiones de la asamblea plenaria para dar informe de los grupos. Y luego la asamblea se abría a las intervenciones libres de los participantes. Y Papa Francisco estuvo casi en todas las asambleas plenarias. La última parte de este proceso es el espacio de grupo pequeño para finalizar su informe, teniendo cuenta de lo que había escuchado en las asambleas plenarias. Estos informes son la base del documento síntesis de la primera sesión. O sea que los teólogos y los canonistas trabajaban intensamente durante todo el tiempo. La participación plena de todos, incluyendo a los no obispos que tenían el derecho a votar, es otra novedad significativa. Hombres y mujeres participaron plenamente en cada momento de este caminar sinodal, ofreciendo los dones de una variedad del pueblo de Dios. El presidente de un sínodo es el Papa. En otros sínodos, 3 obispos actuaban como presidentes delegados. En este sínodo estuvieron 9 presidentes delegados, incluyendo 2 mujeres. La cual quiere decir que la mujer presidía el sínodo en nombre del sumo pontífice. 2, una era hermana Dolores Valencia, mexicana, de Congregación de San José, y la otra fue una laica consagrada japonesa, Momoko Nishimura, que pues alguna temporada vivía en Argentina y habla español muy bien. Y entonces ella siempre llevaba mate y en la mesa compartía mate con el Papa. Otro aspecto importante de este sínodo es su universalidad. El mundo ha cambiado radicalmente en esos 20-30 años. El mundo occidental ya no es el líder del mundo globalizado y multipolar. La Iglesia Católica está viviendo esta transición. En el Concilio Vaticano II, los padres conciliares eran de 79 países, 250 obispos eran de Asia y África, entre 2.500 participantes. Cuando se reunieron, se dieron cuenta de que no se conocían entre ellos del mismo continente. Después del Vaticano II, las organizaciones continentales episcopales se establecieron. En este sínodo se notaba que los o las del mismo continente se conocían y se trataban como compañeros, compañeras de camino. En el descanso, los grupos continentales sacaban fotos con el Papa. También en ese sínodo fuimos testigos de una iglesia de diversidad de lenguas, culturas, razas, experiencias e ideas. Hablamos en 5 idiomas: inglés, español, francés, italiano y portugués. La mayoría no estaba hablando su propio idioma. La conversación en la mesa, con mucho esfuerzo de escuchar, fue enriquecedora y muy desafiante.
15% de los participantes con voz y voto en este sínodo fueron mujeres. La síntesis lleva una sección de 18 puntos sobre la mujer en la vida y la misión de la Iglesia. Subraya su derecho bautismal a la participación plena en el liderazgo pastoral, las relaciones renovadas y cambios estructurales. Hace referencia a las mujeres que tengan el acceso a los programas de enseñanza y formación de los seminaristas para favorecer una mayor formación para el ministerio ordenado. También dice que los textos litúrgicos y los documentos de la Iglesia estén más atentos al uso de un lenguaje que tenga en cuenta por igual a los hombres y a las mujeres, así como la incorporación de una gama de palabras, imágenes y recapitulaciones que toquen con más vitalidad la experiencia femenina. Proponemos igualmente que mujeres adecuadamente preparadas puedan ser jueces en todos los procesos canónicos. Esto me parece muy importante porque las lecturas en el calendario litúrgico son muy excluyentes del pasaje que tiene que ver con mujer. Por ejemplo, la aparición del Señor resucitado a la Magdalena no está en la lectura del Domingo de Pascua, ¿no? Por ejemplo. Y también, pues hace tiempo insistimos que el lenguaje sea incluyente y esta vez todos los documentos, tal vez por primera vez, incluyentes, ¿no? Otro punto, según Cardenal McElroy de los Estados Unidos, el único punto que habla de la urgencia, estoy hablando de síntesis, urgencia en la síntesis, dice, es urgente garantizar que las mujeres puedan participar en los procesos de decisión y asumir roles de responsabilidad en la pastoral y en el ministerio. El Santo Padre ha aumentado considerablemente el número de mujeres en posiciones de responsabilidad en la curia romana. Lo mismo debería ocurrir en otros niveles de la vida de la Iglesia. Habría que adaptar en consecuencia el derecho canónico. Y la foto es la foto de las mujeres en el sínodo. Algunas faltan, pero yo creo que está en mayoría. No estoy segura de que en conjunto cuántas somos, pero bastante. Bueno, minoría, pero bastante. La cuestión del diaconado de la mujer tuvo el mayor número de negación en la votación, mientras otros puntos sobre la participación de la mujer tuvo el casi 100% de apoyo. Nos falta seguir reflexionando sobre esta realidad y cómo podemos ir ampliando la red de mujeres y hombres comprometidos por una iglesia más justa e igualitaria. Justicia de género. Con todo, subrayo que la presencia de la mujer en el sínodo hizo una diferencia significativa. Me gustaría mencionar la presencia de algunas personas en el sínodo que creo que nos ayudaron a mirar más allá, abrazando lo diferente y nuevo. Entre los participantes conocí a Luca Casalini, de Mediterranean Saving Humans. Es un activista italiano que trabaja en el Mediterráneo, salvando a la gente migrante y refugiada. El Papa dice siempre que no debemos dejar el Mediterráneo que siga siendo un cementerio. Luca tuvo un cargo criminal de trata de personas por la política de gobierno contra la migración. Será la primera vez, creo yo, que una persona que tiene antecedentes criminales estuvo en el sínodo. Enrique
Alarcón García, presidente de Frater España, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. No creo que había estado una persona con la silla de ruedas en el sínodo. Aunque no estuvo la persona representante de LGBTQA, estuvo James Martin, jesuita, que es un defensor apasionado y comprometido que había sufrido mucha persecución por su compromiso en la Iglesia de los Estados Unidos. El Papa Francisco le apoya. Durante una sesión de intervenciones individuales, una joven de los Estados Unidos compartió su experiencia personal de haber tenido una hermana lesbiana. Ella no iba a la iglesia, pero fue a confesarse para dar el gusto a su abuelita. El sacerdote confesor no le dio la absolución, diciendo que era desordenada. Su hermana quitó su vida cuando tenía 21 años. Fue impactante su compartir, que tuvo un aplauso fuerte. También el sínodo habló mucho de los pobres. Estuvo Cardenal Conrad, armonero papal. Durante el sínodo, él organizó una comida con el Papa, invitando a los sin techos. Preguntó qué querían ellos del sínodo. Contestaron, el amor. Otro detalle es vestido. Los obispos no tenían que ir con su vestido episcopal fileta durante el sínodo, menos cuando iban a celebrar la Eucaristía en la basílica. Aunque no parezca, creo que es un detalle significativo, ya que el Vaticano es donde lo que viste uno cuenta mucho. Me acuerdo que en 1998, durante el sínodo de Asia, donde estuve, un obispo de Indonesia se presentaba con su vestido sencillo de cura en los primeros días. Después de poco, se presentaba con su vestimenta episcopal. Le llamaron la atención de que él estaba faltando el respeto al Santo Padre. A mí me preguntaron, ¿dónde está su hábito religioso? Esta vez hasta algunos obispos estuvieron con la camisa de manga corta y muchos curas con su polo. Estos detalles ayudan a hacer el ambiente de una comunidad de hermanos y hermanas con naturalidad y sencillez. En la asamblea plenaria, durante el espacio para las intervenciones personales, un obispo preguntó, ya hacia final del proceso, si este sínodo era verdaderamente sínodo de obispos, con la participación activa de no obispos. Para algunas participantes fue como un gesto de echar el agua fría. Timothy Radcliffe respondió diciendo, la celebración de un sínodo de obispos con una participación de no obispos como miembros con derecho a voto, en particular mujeres y hombres laicos, expresa claramente lo que significa realmente ser obispo. Al contar con líderes de la curia romana, mujeres jóvenes de América Latina y Asia y obispos, todos sentados juntos, esto también muestra al obispo no como un individuo solitario, sino inmerso en la conversación de su pueblo, escuchando, hablando, aprendiendo juntos. La síntesis menciona esta cuestión sobre el carácter episcopal del sínodo como la cuestión para afrontar. Dos cardenales de los Estados Unidos fuertemente insisten que no hay vuelta atrás a la participación plena del laicado en el sínodo. La procesión del pueblo de Dios al inicio de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro también creo que fue otra novedad. Todos nosotros, nosotras, no obispos, presidimos la procesión entrando en la basílica. Fue otro símbolo visible de lo que significa una iglesia sinodal. Aunque estuvimos encerradas en la aula Pablo VI durante un mes,
estábamos muy conscientes de lo que pasaba en el mundo. Durante el sínodo, el Papa invitó a orar y ayunar 2 veces por la paz en Gaza, Israel, Ucrania y otros lugares de violencia en el mundo. Una hermana iraquí de Bagdad no pudo volver a su convento después del sínodo, ya que el efecto de la violencia en Gaza empezó a extender a otros países alrededores. El cardenal de Myanmar, presidente de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia, publicó su mensaje sobre la no violencia poco antes del cierre de la primera sesión. Él quiso tener su intervención individuales, pero no le tocó. Y entonces publicó su declaración. La violencia y el trauma que están experimentando en este momento los pueblos de Israel, Palestina, como el pueblo de Myanmar y tantos otros en todo el mundo, subrayan la necesidad crítica de que la humanidad cambie radicalmente de un paradigma global de guerra y violencia a un paradigma de paz justa y no violencia. También tuvimos la oración en la plaza de San Pedro, delante de la escultura de migrantes y refugiados. Los medios de comunicación controlados. El Papa optó por limitar el acceso de los medios de comunicación sobre el sínodo. Aunque hubo la rueda de prensa todos los días, esta falta de la apertura fue un problema para que todo el pueblo de Dios pudiera sentir este caminar sinodal. Por ejemplo, decía, mejor no dar entrevista a los medios de comunicación. Y yo entiendo la razón, ya que se trata de un proceso de discernimiento donde cada persona comparte su experiencia personal. El diálogo alrededor de una mesa redonda ayudó enormemente a formar una comunidad fraterna y solidaria, mientras cada participante sentía seguro de la confidencialidad de su compartir. Con todo, es un aspecto que requiere mayor atención cuando uno piensa el sentido de los medios de comunicación en el mundo globalizado y digitalizado de hoy, tecnología que sigue cambiando en esta edad de post-truth y fake news. Transparencia y rendición de cuentas son aspectos absolutamente necesarios en la Iglesia. La cuestión requiere reconsiderar para la segunda sesión de 2024, yo creo. Lo que pasó en el Vaticano durante el mes de octubre es solo una parte de este caminar sinodal. Ahora que empezamos a caminar hacia la segunda sesión para octubre del año que viene, todo el pueblo de Dios es invitado a ser y vivir la sinodalidad en todos los aspectos de su vida. La relación de síntesis presenta 81 propuestas para ir organizando la Iglesia sinodal en términos concretos. Espero que haya mayor participación de todo el pueblo de Dios en este caminar hacia octubre de 2024. Esta foto es foto de todos los participantes del sínodo. Había 346 o 7 con derecho a votar y más otros, teólogos y teólogas, canonistas, etcétera, facilitadoras. Yo creo que en el conjunto éramos con 460, creo.
La hermana Natalie Beckwith, secretaria del secretariado de sínodo, dice: síntesis crea una hoja de ruta para el debate que tendrá lugar en todo el mundo durante los próximos 11 meses. El informe también contiene muchas propuestas concretas y algunas de ellas ya pueden ponerse en práctica. No hay que esperar a que el cambio venga de Roma. La Iglesia es el pueblo de Dios en camino. El sínodo es un proceso. La atención no se centra solo en qué cuestiones pueden cambiarse, sino en cómo la Iglesia camina junto, y la llamada fundamental de este caminar nos invita a ser pueblo de Dios radicalmente incluyente. Es una llamada a aprender de la diversidad y de saber escuchar atentamente, a aprender lo que es nuevo, abierta a cambiar, a una transformación, conversión. La Iglesia no está acostumbrada a sentir la serenidad frente a lo diferente, tampoco la sociedad. Vivimos en un mundo polarizado, fragmentado y dividido con violencia. Pero a no ser que la diversidad encuentre la acogida, la comunión es imposible. El Espíritu de Jesús nos invita a ser testigos de comunión que celebra la diversidad. Es una llamada a ser una iglesia verdaderamente universal católica. Si aprendemos a ser una comunidad sinodal de comunión en diversidad, la iglesia puede ser un testimonio fuerte a este mundo violentamente dividido, polarizado y herido. Unos días antes del último día del sínodo, apareció un arco iris. Alguien compartió las imágenes en WhatsApp. Si no, yo no me hubiera dado en cuenta. Es bueno mirar el cielo cada día. Dios habla en la creación. Bueno, gracias, hermanas, hermanos, por vuestra atención.